Hola chicos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Vamos a revisar las actividades del día de hoy que corresponden a nuestra agenda y están dentro de nuestra ficha pedagógica. Y para este día martes tenemos la actividad 3 y la actividad 4. ¿Sí? Recordemos que esta semana 8 estamos haciendo la creación de un guión para un programa de radio dirigido a niños y niñas sobre la ciudadanía global con diferentes segmentos. El día de ayer ya habíamos revisado eh, qué tipo de cosas hace un locutor, qué era el guión, cómo íbamos a elaborar nuestro guión, el formato que íbamos a elaborar, ¿sí? Entonces, vamos a revisar la actividad número 3, que se va a llamar migración, desplazamiento y desplazamientos humanos, ¿sí? Entonces, en nuestro segmento, como ya acabo de decir, es migración, desplazamientos humanos, ¿verdad? Y vamos a leer un poquito de lo que nos ofrece nuestra ficha sobre el tema y dice, uno de los fenómenos que se produce a nivel global es el desplazamiento o la movilización de las personas de un lugar a otro, debido a diferentes situaciones, ya sean estas económicas, políticas, naturales y sociales. Todas las personas tenemos el derecho a movilizarnos libremente por el territorio y en Ecuador la Constitución garantiza que todas las personas, incluyendo aquellas que están en situaciones de movilidad humana, tenemos los mismos derechos y obligaciones. Sin embargo, en algunas ocasiones las personas en situación de movilidad humana pueden ser víctimas de discriminación, ¿sí? Trata de personas y violencia. ¿Conoces a personas en situación de movilidad humana? ¿Sí? O sea, ustedes, la pregunta viene como para que ya entremos un poquito al tema, en su casita vamos imaginándonos, si ustedes tienen algún vecinito, conocen cerca de donde viven los abuelitos, los tíos, alguna persona que esté en movilidad humana. ¿Qué estamos diciendo por eso? Que ahí se esté moviendo, ¿no? Constantemente, que a lo mejor está un ratito en Guayaquil porque se va a ir a Quito, después de Quito se va a ir al Perú, ¿sí? Recordemos mucho a nuestros hermanos venezolanos que el año pasado eh, los vimos bastante con el tema de la migración y conversábamos que ellos se mueven constantemente, ¿no? Por el tema político lamentable que están viviendo en sus países, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Dice, en Ecuador, entre 1998 e inicios del 2000, muchas personas ecuatorianas se vieron en la necesidad de migrar hacia otros países para poder trabajar, luego de la crisis económica que sufrió el país en esa época. Las personas ecuatorianas sabemos lo que implica la migración y también somos una sociedad respetuosa e incluyente. Muy bien. Entonces, aquí nos recuerda la historia de nuestro país, que nosotros los ecuatorianos hace muchos años atrás, estamos hablando hace más de 20 años, eh, cualquier cantidad de ecuatorianos salieron a diferentes partes del mundo, especialmente a Europa, a países como España, a Italia, otros se fueron a Estados Unidos, incluso a la misma Venezuela, que era lo que conversaba hace unos segundos atrás. Lamentablemente se vio mucho el año pasado el tema de la xenofobia, el odio hacia los extranjeros, en este caso a nuestros hermanos venezolanos. Lamentable, porque somos un país sin recuerdos, nos estamos olvidando que hace mucho tiempo atrás, cuando fue el cambio de nuestra moneda del super al dólar, los ecuatorianos salieron, muchos ecuatorianos salieron cuando hubo el tiempo del feriado bancario, muchas personas perdieron sus casas, perdieron sus ahorros de toda la vida y tuvieron que salir hacia otros países, ¿sí? Entonces vamos a ver un pequeño video donde nos va a hablar un poquito más sobre el tema de la migración.
Perfecto. Entonces, vamos a entrar en estos incisos que tiene la actividad 3. El primer inciso nos dice, observa la siguiente imagen y responde, ¿qué es migración? ¿Por qué influyen las guerras en este fenómeno social? Ayúdate de un diccionario, libro del texto del ministerio o pregunta a una persona adulta. Responde estas preguntas en tu guión para que te sirvan de introducción a este segmento, ¿sí? Entonces, a partir de este momento ya vamos a ir elaborando nuestro guión hasta el final de las actividades. Les voy a dar un ejemplo de cada uno de los incisos, ¿sí? Ahora, la segunda actividad nos dice, el segundo inciso, perdón, lee las siguientes definiciones relacionadas con la migración. Tenemos lo que es la inmigración, lo que es la inmigración. Por inmigración tenemos abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero. También tenemos el concepto que dice abandonar la residencia habitual en busca de mejores medios de vida dentro de su propio país, ¿sí? Y la inmigración dice llegar a un país extranjero para radicarse en él y instalarse en un lugar distinto de donde vivía dentro del propio país en busca de mejores vidas. Entonces, para decirlo en palabras más sencillas, inmigración, ¿sí? Es el hecho de salir, ¿sí? De salir del país, de salir de su región, de salir de su residencia, y la inmigración es el hecho de llegar, ¿sí? De llegar a otro lugar diferente al que estaba viviendo la persona. Ahora, nos vamos a el inciso 3. Aquí en el inciso 2 solamente es de leer, como para tener el concepto, ¿sí? El inciso 3 nos dice, completa en una hoja el siguiente diagrama de Venn, anotando las diferencias, ¿sí? Las diferencias en cada círculo y semejanzas, que está aquí en la intersección, entre las palabras inmigración y emigración. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que es el diagrama de Venn, ¿sí? Para recordar, ¿sí? El diagrama consiste en dos o más áreas circulares que representan centros conjuntos, ¿sí? O sea, cada uno tiene un conjunto que se intersectan, ¿sí? Se interseccionan y que comparten los subconjuntos representados por las áreas comunes. ¿Qué quiere decir esto? Aquí les tengo un ejemplo. Imaginémonos, pues, que el conjunto A está compuesto por los números 2, 3, 4, 5 y 6, mientras que el conjunto B está compuesto por los números 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, nosotros tenemos dos conjuntos, ¿verdad? El conjunto A y el conjunto B, pero comparten el conjunto A y el conjunto B un número en común, que en este caso es el número 6. A eso lo llamamos intersección, ¿sí? Al momento que estos dos conjuntos se unen, ¿sí? Se están uniendo, ponemos en esta intersección lo caso que tienen en común, ¿sí? En este caso el número que tienen en común es el 6, por eso va en medio, mientras que el 2, 3, 4 y 5 va a ir a un lado del conjunto A y el 7, 8, 9 y 10 va a ir en el conjunto B, ¿no? Entonces, una vez recordado lo que era el diagrama de Venn, recordando lo que era la intersección, que ya dijimos que es la igualdad que existe entre los conjuntos, les voy a dar un ejemplo sobre lo que nos indica este inciso, ¿no? Que es completar este diagrama de Venn, pero ahora hablando por sus conjuntos o conjuntos, lo que es la inmigración y la migración. Entonces, esto es un ejemplo, ustedes lo pueden realizar de otra forma. Decimos pues que la inmigración es llegar a un país extranjero para radicarse en él, la emigración es abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero, pero lo que tienen en común, ¿sí? Estas dos palabritas, estos dos conjuntos, es que son movimientos de personas de su lugar de origen, ¿verdad? Porque tanto se inmigran o se inmigran, las personas se están moviendo. Entonces, eso es lo que tienen en común ambos, ¿sí? Ahora, nos vamos a ir al inciso número 4, que dice, conversa con una persona adulta sobre las causas y consecuencias que provocan la migración en nuestro país. Escribe el diálogo de esta conversación como si fuera un segmento de entrevistas para tu programa de radio. El día de ayer hicimos algo similar, ¿verdad? Entonces ustedes van a entrevistar a algún familiar, ¿sí? Y le van a realizar esas preguntas, pero van a ser cortitas, por eso se las quise poner yo. Para usted, ¿qué es la migración? ¿Sí? Y la respuesta es que le dé el papito, mamita, tío, tía, abuelita, abuelita, la escribimos allí. ¿Qué cree usted que es la causa de la migración? ¿Sí? Al igual, la opinión tal cual, como ellos se los digan, la ponemos allí. Y la última es, ¿cuál cree usted que son las consecuencias de la migración? Entonces, ese punto es el número 4 de la actividad 3 y
por punto número 5 tenemos el enunciado que dice, este problema social afecta a todo el mundo. Responde la siguiente pregunta en tu guión como cierra este segmento. ¿Cuál sería tu posición al conocer que personas han tenido que emigrar de su país por diversas situaciones? Aquí los dejo como un mensaje personal, ¿sí? Es una forma de cerrar esta actividad. Recuerden que ustedes van a ser los superlocutores esta semana. Entonces, para cerrar este tema, este segmento, que es el tema de la migración, yo les dejo a ustedes abierto un mensaje personal que ustedes les den a las personas que son emigrantes, ¿sí? Que han salido de sus hogares, eh, a las personas que viven cerca de ustedes, que tienen diferentes nacionalidades. Y no solamente diferentes nacionalidades, sino que también a veces tenemos vecinos que son de la sierra, que son del oriente, ¿sí? Entonces, ¿qué tan difícil pudo haber sido para ellos salir de su hogar, de su casa, de su lugar natal, ¿verdad? Para radicarse en una ciudad tan grande como es Guayaquil, a diferencia de otras ciudades, de otros pueblos que existen en Ecuador. Personalmente yo tengo un buen amigo mío, que él es de Orellana, ¿sí? Que tiene bastantes años viviendo acá, sin embargo, él todavía conversa, ¿sí? De su natal, Orellana, entonces imaginémonos desde la Amazonía a la costa, el impacto, ¿no? el cambio que tuvo que haber tenido. Entonces, vamos a ver el ejemplo de esta actividad 3. Entonces, hablamos pues que el segmento es la migración, desplazamientos humanos, ¿verdad? Por tiempo estamos hablando más o menos de 5 minutos, o puede ser más o puede ser menos, lo que yo me voy a demorar. Y aquí vienen los puntos, ¿sí? Vamos a recordar. La actividad número 1 nos decía que observemos esta imagen y que hablemos un poco de lo que era la migración y por qué influyen las guerras a este fenómeno social, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de esto. Entonces, yo le puse punto número 1, la migración. Y una introducción pequeña, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la migración y por qué influyen las guerras en este fenómeno social. Y continúo. Pues bien, la migración es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente causado por causas económicas, ¿no? O sociales. Entonces le pongo etcétera, 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 para que ustedes puedan seguir completando eso, ¿sí? Ahora, el punto número 2, este es mi guión, ¿verdad? Recuerden que vamos a hacer 6 de estos cuadritos porque vamos a hacer 6 actividades diferentes. Entonces, este cuadrito corresponde a la actividad 3 y sería el segundo cuadro, porque ya hicieron uno, ¿no? El segundo guión. Ahora, vamos a ver las diferencias e igualdades entre la inmigración y la emigración. Entonces, para eso nos vamos a apoyar del inciso 2, que era de leer los conceptos, y del inciso 3, que es hacer el diagrama de Venn, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito sobre las diferencias e igualdades entre inmigración y emigración. Yo les puse algo así. La igualdad entre la inmigración y la inmigración es que en ambos casos las personas dejan sus hogares y se desplazan hacia otros, ¿no? Y le pongo etcétera, 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 para que ustedes sigan rellenando, sigan completando la idea, ¿sí? No tienen que tomar mi idea, pueden hacerlo de otra forma. Esto solamente es un ejemplo. Entonces, sigo hablando de eso. La inmigración corresponde a llegar a un país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que hice fue dar un poco los conceptos, ¿no? De lo que es inmigración y lo que es inmigración, ¿sí? Recuerden que ustedes son locutores y las personas que los escuchan no todos conocen de lo que están hablando. Entonces es importante repetir el concepto. Ahora, la 3, la actividad 3 que tengo aquí corresponde al inciso 4, donde nos hablaba de hacer una entrevista. En este caso, yo le pongo entrevista a la señora Mariela Rivera, que es mi mamá, y les hago las 3 preguntas que les comparto aquí, ¿sí? Y estas 3 preguntas van a ir tal cual al guión con la respuesta tal cual se los diga a la persona que ustedes están entrevistando, porque eso es una entrevista, ¿no? Que ustedes van a realizar una pregunta y tienen que escuchar y escribir tal cual lo que les diga la persona, ¿no? Ustedes no van a cambiar nada porque ya no sería entrevista como tal, ¿sí? Sino que ustedes estarían manipulando lo que ellos dicen. Ahora, el punto número 4 de nuestro guión va a hablar sobre el mensaje, ¿sí? Que era lo que teníamos aquí, ¿sí? El mensaje para las personas migrantes en todo el mundo. Entonces, aquí es una especie de cierre, ¿sí? Donde vamos a... Entonces, el mensaje para las personas migrantes en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a
dar este mensaje personal, ¿qué le dirían ustedes a las personas que en estos momentos se están moviendo, se están desplazando de un lugar a otro, ¿sí? De una forma de cierre para esta actividad, para este segmento. Y yo le puse algo así: queremos despedirnos deseándole a todas las personas que han salido a sus hogares, etcétera, 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 para que ustedes lo completen, ¿sí? Entonces, este de aquí sería el ejemplo de guión de la actividad número 3. Ahora, recordemos que el día de hoy tienen para trabajar la actividad 3 y la actividad 4. La actividad 4 corresponde al segmento de contaminación, un problema global. Entonces, el segmento, como les acabo de decir, contaminación, un problema global, vamos a leer un poquito sobre esto. Y dice: la contaminación del aire representa un problema grave para la salud de todos los seres vivos y la calidad de vida a nivel global. Por esto, en la actualidad existen muchas políticas de regulación ambiental con las que se persigue evitar el alto número de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cancerígenas, entre otras. ¿Sí? Entonces, esto nos da una introducción al daño que la contaminación representa a nivel de nuestra salud, ¿no? Ahora, el primer inciso dice: responde a las siguientes preguntas. 1. ¿Crees que la ciudad donde vives tiene altos niveles de contaminación del aire? Explica tu respuesta. 2. ¿Piensas que una forma de contaminar el aire es mezclar toda la basura que sale en casa y dejarla expuesta al sol? Explica qué proceso sigue este fenómeno. 3. ¿Por qué crees que actualmente la TV, la radio y las redes sociales promueven el uso de productos biodegradables? ¿Sí? Entonces, dice: a partir de estas respuestas, escribe una breve introducción para el segmento de tu programa. ¿Sí? Entonces, ya desde aquí ya sabemos cómo vamos a empezar nuestro segmento, ayudándonos, apoyándonos de estas preguntitas. Ahora tenemos 2. Analiza el siguiente texto. ¿Cómo cuidar la calidad del aire en el hogar? ¿Sí? Tenemos: ventilar la casa a diario, aunque parezca una rutina, es muy importante una adecuada ventilación para mejorar la calidad del aire interior. ¿Sí? Tener plantas de interior ayuda a renovar el aire de forma natural y efectiva. Al cocinar, sobre todo si se fríe alimentos, ventilar bien la cocina abriendo las ventanas y usar extractores de humo, dado que la fritura produce una gran contaminación del aire doméstico. Usar purificadores de aire es altamente recomendable para limpiar el ambiente y que sea más saludable. Por ejemplo, ayuda a la prevención de alergias para quien no las sufre, ¿sí? Y para quien sí, ayuda a mitigar sus síntomas. En verano, usa de manera racional el aire acondicionado en caso de tenerlo. Encuentra la temperatura exacta para mantener la casa fresca y no abuses de su uso, dado que consume mucha energía. Entonces, este inciso solamente nos da estos consejos, ¿sí? Que los leamos para tener un mejor cuidado con el aire. Ahora, el inciso 3 dice: lee las siguientes acciones que puedes hacer en tu casa para evitar la contaminación del aire, sus efectos y mejorar la calidad del aire en tu hogar. Y tenemos 4 recomendaciones, ¿sí? Ahorrar energía: apaga las luces y aparatos electrónicos cuando no los estés utilizando. Nunca quemes basura, pues eso aumenta la contaminación del aire, ¿sí? Elige pintura que no sea tóxica. Disminuye el uso de plásticos para cuidar los océanos, mares, lagos y ríos. Entonces, tanto el inciso 2 como el inciso 3 son recomendaciones, ¿sí? Pues cómo podemos mejorar esta contaminación que existe en el aire. Ahora, aquí viene de dónde se va a desprender nuestro guión. Dice: finalmente utiliza todo lo que has leído, y todo lo que hemos leído desde aquí, utiliza todo lo que has leído para generar un diálogo que comunique la importancia de cuidar el medio ambiente desde tu hogar, ¿sí? Guíate con las siguientes preguntas. ¿Qué pasaría si la basura del hogar no se saca los días que pasa el recolector? ¿Sí? Por ejemplo, el recolector la recoge el día martes y nosotros la sacamos desde el lunes. ¿Qué sucede con esa basura que está aguantando sol, que a lo mejor está aguantando lluvia, con esos malos colores? ¿Qué sucede con las personas que viven alrededor de donde se bota la basura? ¿Sí? Eh, ¿Cómo perjudicaría la calidad de aire para los miembros de tu familia? ¿Sí? ¿Y qué les provocaría a ustedes que el aire esté contaminado? ¿Sí? Empezando las alergias, las enfermedades respiratorias, diferentes tipos de malestares físicos, ¿verdad? Eh, Provocan esta contaminación del aire.
Entonces, vamos a ver un ejemplo de esta actividad 4. El segmento se llama Contaminación, un problema global. Igualmente, el tiempo depende de ustedes. A lo mejor me demoro 5 minutos, a lo mejor me demoro más, a lo mejor me demoro menos. Pero quiero que recuerden que yo el día de ayer les decía que los locutores tienen que ser bastante específicos, bastante concretos, sí, por favor, y no tan extensos. Recuerden, ustedes mentalícense que están haciendo un programa radial y las personas, además de escuchar la información que usted les va a brindar, también escuchan música, ¿no? Entonces tienen que ser muy concisos, muy precisos, muy concretos con todo el material que ustedes van a brindar. Ahora, nuestros diálogos, ¿cómo sería? En este caso sería la importancia de cuidar el medio ambiente. Le hago una pequeña introducción. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente desde tu hogar, ¿sí? Traté. Recuerden que les dije que la U no me estaba leyendo muy bien, entonces ahí me comí la U. Este es tu hogar, ¿sí? Y les doy un poquito, introduzco un poquito, pasándome de estas preguntas, ¿sí? De las preguntas del inciso 1, y digo, ¿te has dado cuenta que actualmente existe mucha contaminación en el ambiente? ¿Te has fijado que muchas veces dejamos la tele prendida aunque no estés viéndola? Entonces ahí le pongo el etcétera, 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 para que ustedes sigan armando esta introducción, ¿sí? Entonces les doy acá abajo. A continuación te voy a contar perdón, de verdad que la U me está causando problemas. Les voy a contar unos consejos para que ayudes desde casa a salvar el medio ambiente, ¿sí? Y ahí le pongo bla, 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 bla. Es que es donde yo quiero ver qué consejos ustedes le darían a todas las personas que están escuchando, ¿sí? Sobre cómo podemos nosotros cuidar el medio ambiente desde nuestros hogares, ¿sí? Entonces, después que ustedes hacen eso, les pueden dar un pequeño cierre, algo muy breve, como espero que sus consejos les sean útiles, que nos ayudes a seguir salvando el medio ambiente, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de cierres muy emotivos. Recuerden que el locutor tiene que hacer esa conexión con las personas que están escuchando, ¿sí? Ahora, para finalizar, les recuerdo nuevamente, tenemos dos actividades que realizar el día de hoy. Esta actividad 3, que nos está hablando sobre la migración, ¿sí? Y la actividad 4. Recuerden que la actividad 3 y 4, los cuadros que nos están sirviendo de guión, los vamos a realizar, perdón, dentro de nuestro cuadernito, ¿sí? El día de ayer ustedes habían realizado una actividad en una hojita que va dentro de su cajita de portafolio. Aquí se pueden apoyar en la misma hoja, si no tiene que ser otra, podemos elaborar el diagrama de Venn, ¿sí? Porque el diagrama de Venn no va dentro de la planificación, dentro del guión como tal, no va dentro del guión como tal, solamente nos ayuda a elaborar parte de nuestro guión, ¿sí? Lo pueden realizar el contenido que sea extra, ¿sí? Lo pueden realizar en la hojita que trabajaron ayer las preguntitas, no hay ningún problema. Y en el cuaderno estamos trabajando con este cuadro que corresponde al guión de nuestra historia. Entonces, perdón, de nuestro programa radial. Entonces, para nuestra actividad 3, que es la migración de desplazamientos humanos, ya saben que nos pasamos de la actividad 1, que es observar la hojita, entre el inciso 2 y 3 desarrollamos nuestro punto 2, que son las diferencias e igualdades entre migración y emigración, ¿sí? El punto 3 corresponde al inciso 4, que habla de entrevistar a alguien, ¿sí? Y que nos cuenten qué opinan ellos sobre la migración. Y el punto 4 es el mensaje que ustedes les van a brindar a las personas que se están movilizando en estos momentos, ¿sí? Un mensaje personal, un mensaje emotivo, un mensaje cariñoso, ¿verdad? Donde se vea la calidad humana de nosotros con ellos y la solidaridad que tenemos frente a la situación que estén atravesando. Y la actividad 4 nos habla de la contaminación, un problema global, donde nos brinda diferentes tipos de lecturas, ¿verdad? Nos pone por aquí unas preguntitas como para que nosotros podamos dar una introducción y nuestro guión es más cortito, ¿sí? Nos habla, nuestro guión se va a centrar en un poquito sobre la contaminación del aire, ¿verdad? Lo que está sucediendo actualmente a nuestro alrededor, el botar basura, el que dejamos la tele prendida, ese tipo de cosas. Y van a dar unos consejitos ustedes de cómo
pueden las personas salvar al planeta desde su casita, ¿sí? ¿Qué tips les pueden dar para que puedan cuidar el medio ambiente desde su casa? Entonces, chicos, sin más por el momento, una vez eh, explicadas las actividades 3 y 4 del día de hoy, los dejo. Cualquier inquietud que tengan me consultan, ya saben, al grupo, perdón, a mi WhatsApp, ¿sí? Y nada, chicos, un abrazo, los quiero muchísimo, que tengan un excelente día.